toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión meridiana de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Gregorio Manrique. Les habla Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Les recuerdo que nos pueden ver en la cuenta de RCR750 en YouTube. Comenzamos. Su preocupación por las presiones y amenazas contra los ciudadanos y periodistas en el marco de las cuestionadas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre expresó este miércoles la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Durante su intervención en la conferencia anual sobre las perspectivas de los derechos humanos en el mundo, la funcionaria también denunció la incapacidad de algunos países en invertir en sus sistemas de salud, la reacción tardía a la pandemia y la falta de transparencia sobre su propagación. Más allá de lo que cada cual piense sobre las elecciones, fueron bastante pacíficas, ¿no? No hubo muchos problemas de seguridad. Por cierto, sí hubo informes de periodistas que tuvieron ciertas situaciones de intimidación, yo diría, ¿no? Cuando estaban cubriendo las elecciones el día domingo por las guardias bolivarianas, Nacional Bolivariana. Por supuesto, también nos preocupó ver ciertos comentarios, digamos, en términos de que las personas que no iban a votar no iban a tener acceso a programas sociales y de alguna manera presionando a las personas que fueron a votar. Pero yo creo, honestamente, que es importante que se pueda fortalecer el rol de la sociedad civil. Y por eso yo he continuado llamando a todos los actores sociales a jugar su rol en promover un contexto pacífico. Por su parte, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, advirtió este miércoles que seguirán reconociendo a las fuerzas democráticas legítimas en Venezuela y condenando los abusos del régimen durante una sesión telemática del Grupo Renovación con el presidente de la Asamblea Nacional y mandatario encargado, Juan Guaidó. Un honor tener al presidente Guaidó en el Parlamento Europeo de forma virtual para hablar de los siguientes pasos después de las elecciones fraudulentas, escribió la eurodiputada en su cuenta en Twitter. Entre tanto, el mandatario interino Juan Guaidó rechazó este miércoles la oferta de diálogo del jefe del régimen Nicolás Maduro y pidió a la Unión Europea y a la comunidad internacional que siga reconociendo la actual Asamblea Nacional que él preside, aunque su mandato acabe el 5 de enero. Además, expresó su agradecimiento a los Estados Unidos por su firme y determinado compromiso con Venezuela en respuesta a un mensaje de la embajadora norteamericana en Naciones Unidas, Kelly Craft, advirtiendo sobre el impacto de las cuestionadas elecciones del 6 de diciembre en nuestro país. Ni Maduro ni los que pretenden ser miembros electos del Parlamento representan la voz legítima del pueblo venezolano, escribió la diplomática en Twitter. Y como un buen síntoma, calificó el diputado por Acción Democrática, Piero Maurún, los ataques cibernéticos a las plataformas digitales dispuestas por la Asamblea Nacional para la Consulta Popular, que se inició el 7 de diciembre y culminará el sábado 12 de este mes. El parlamentario reconoció que la participación en esta iniciativa ha rebasado todas las expectativas que tenían desde el Parlamento. Cuando atacan la plataforma es porque les preocupa. Pero siempre sucedió en los héroes de la salud, ha sucedido en reiteradas oportunidades. Hemos vencido los obstáculos y hemos podido salir victoriosos ante este tema. La consulta al día de hoy ha rebasado todas las expectativas que nosotros teníamos con esto. De verdad que también hay una situación con la plataforma, están colapsada. Hay muchísima gente manifestando su voluntad, alzando su voz, y por eso la plataforma está colapsada. Y yo quiero hacer un llamado a los que hoy nos están viendo. Si usted tiene la posibilidad de hacerlo
vía presencial el día sábado 12, no lo haga por la plataforma. Porque hay gente que está confundida y lo está haciendo por la plataforma y también pretende ir ese día a hacerlo de manera presencial. Entonces ahí cuando usted lo hace por la plataforma ya no lo va a poder hacer presencial, sino que podrá ir de manera presencial a llevar el número, el código que le arroja para introducirlo en una caja para que se pueda computar. En otras noticias, el vicepresidente de la Confederación de Industriales de Venezuela con Industria, Francisco Acevedo, advirtió que nuestro país cerrará este año 2020 con menos de 2.000 industrias, producto de las desastrosas políticas económicas del régimen venezolano y como consecuencia de la pandemia del coronavirus. En palabras del dirigente gremial, solo un cambio radical distinto a la fórmula de los recientes comicios parlamentarios del 6 de diciembre podrá resolver la crisis en el país. Con una apertura a la inversión privada nacional e internacional, con un financiamiento externo, no mantenernos en la vía que se ha querido mantener el gobierno, no es lo que vimos en las elecciones pasadas, que tú misma explicabas hace un poco antes de tu programa empezar la entrevista. Es decir, bajo esta vía que vamos, de cómo arreglarla, porque lo que hace es un desastre, esa es la mayor demostración del desastre económico de este gobierno. Entonces, ellos pueden decir, decretar planes, yo hace poco le comentaba a alguien, la economía no se arregla porque la decretemos, la economía se arregla, no hay financiamiento, no hay inversión privada internacional importante, no hay apertura, no hay acceso a los mercados internacionales. Bueno, de esa manera es muy complicado que el gobierno pueda arreglar la economía y si además toma las medidas equivocadas y se mantiene una ruta. Acevedo reconoció que ha habido un proceso de dolarización de la economía, como advirtió ayer Nicolás Maduro, pero como consecuencia de las erráticas políticas económicas del régimen venezolano. Totalmente de acuerdo con el presidente. Efectivamente, esto es un mecanismo de defensa que ha agarrado la economía venezolana contra las desastrosas y erráticas políticas económicas que lleva adelante. Eso no hay ninguna duda. Esto es el mecanismo de defensa que consiguió la sociedad. En eso tiene toda la razón. Y lo segundo tiene razón es que entonces no es una dolarización, esto es una anarquía, porque el gobierno no está dolarizando la economía. Es los ciudadanos que decidieron buscar mecanismos de defensa con la política fiscal y con la política monetaria. Los venezolanos tendremos que seguir buscando mecanismos para defendernos de los errores del gobierno. Sí, él lo está diciendo clarito, estoy haciendo un desastre y la ciudadanía, gracias a Dios, ha conseguido cómo defenderse de mis desastres a través del uso del dólar como moneda de pago. Para el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, Ronald Balsa, el despilfarro de los ingresos extraordinarios del petróleo explica la crisis económica en Venezuela y el mal uso que se le dio a nuestros recursos. Sabíamos que Hugo Chávez tenía además el FONDEI y el fondo chino del que no presentaba presupuesto. Lo que sabemos ahora es que hay una cantidad de acreedores que compraron bonos, que vendió la República, que vendió PDVSA, que una cantidad de demandas por empresas que fueron puestas en garantía o fueron expropiadas, y que en la caída del precio del petróleo que el gobierno le quiere atribuir a la guerra económica es la más tonta de las explicaciones que se puede dar. O sea, nosotros no tendríamos por qué estar pasando por esto. Por eso yo insisto tanto, el problema no es la dolarización. Durante mucho tiempo, porque la capacidad de importación era tan extraordinaria de que el gobierno podía pensar en salir a raspar la tarjeta y traer dólares del exterior. Entonces el problema no es el dólar, y la solución no es el dólar. El problema es el uso que se le dio a nuestros recursos. El profesor Balsa confirmó que Venezuela continúa en hiperinflación y el proceso de dolarización de las transacciones en nuestro país responde a todo lo que ha venido haciendo el régimen de Nicolás Maduro en materia económica. Cuando en un mes la inflación supera el 50%, comienza un periodo de 49, el próximo 49, así por un año, uno puede decir que la hiperinflación terminó en diciembre de este año, en este momento. ¿Por qué se espera un año para decir si la inflación va a superar el 50%? Porque puede pasar porque actúa de modo arbitrario y esa arbitrariedad se puede repetir durante el año. Y eso fue lo que nos pasó ahora nuevamente, utilizando el recurso que el gobierno tiene a disposición, que es gastarse a todos los venezolanos
otra vez y de golpe, que genera una desigualdad de oportunidades. No, el problema de esa persona es que no recibió los bolívares primero que los demás. El que recibió utilidades al mismo tiempo que el gobierno estaba gastando, cuando se tardó 2 o 3 días para ir a comprar al supermercado, ya no consiguió, que no puedo decir inesperado, pero no sabemos exactamente cuándo, como el golpe que recibimos ahorita en diciembre. La Cámara de Licoreros del estado Táchira reporta unas pérdidas en el sector de más del 70% en lo que va de año, según lo confirmó el presidente de la organización, Johnson Delgado. La Cámara de Licoreros del Táchira, Calita, ha iniciado una campaña: no compres al contrabando, compre lo nuestro, porque esperamos que nuestros productos, que son de primera calidad, sean precisamente comprados por nuestros venezolanos. No alimentemos el contrabando. Alimentar el contrabando es alimentar precisamente el desempleo. Los venezolanos en el exterior siguen luchando de manera incansable por que regrese la democracia al país, según lo aseguró el presidente de la organización Sin Mordaza, Rodrigo Diamanti, a propósito de la campaña que adelanta denominada Alza la voz contra la dictadura. Hicimos actividades simbólicas con pancartas que se colocaron en casi más de 40 ciudades en el exterior, más de 20 ciudades en Venezuela. Con esa fue la actividad que comenzamos, para que la gente también seguir manteniendo el tema de Venezuela en la palestra, que se siga hablando de lo que está pasando en Venezuela, pero también para darle otra vez ese mensaje de esperanza a los venezolanos que están afuera. Son más de 5 millones de venezolanos que se han tenido que ir obligados por culpa de la dictadura, por culpa de la emergencia humanitaria, y que sepan que desde el exterior pueden ayudar tanto a Venezuela como si estuvieran en Venezuela, incluso mucho más, porque en Venezuela afuera no hace falta gasolina, no hace falta medicina, hay acceso a medios de comunicación, y de esta manera hemos mantenido esta red activista en este momento tan importante, viva, justamente no solo para impactar a los venezolanos afuera, sino también que sepan los venezolanos dentro de Venezuela que desde afuera seguimos luchando de manera incansable. En internacionales, las personas que tengan un historial de alergias no deberían recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el coronavirus, según lo advirtió este miércoles la Agencia Reguladora de Productos Médicos y de Salud del Reino Unido, mientras se investigan 2 reacciones adversas registradas en el primer día de la campaña de vacunación en el país. Sabemos que por los muy extensos ensayos clínicos que esto no se dio, pero sí debemos reforzar nuestra recomendación ahora que hemos tenido esta experiencia con la población vulnerable, dijo la agencia en un comunicado. En otras informaciones, la gente no podrá elegir qué vacuna contra el COVID-19 recibe en los primeros meses, dijo el asesor médico de Inglaterra, Chris Whitty, este miércoles, agregando que la opción inicial será recibir una buena vacuna o ninguna. El especialista adelantó que para el próximo otoño boreal podría haber un suministro suficiente de diferentes tipos de vacuna con diferentes propiedades para que haya razones clínicas que puedan indicar que una es más recomendable para ciertas personas que otras. Su confianza en que la mayoría de los ciudadanos en España cumplirán con las recomendaciones de las autoridades sanitarias para reducir la incidencia de la pandemia durante las Navidades se mostró la portavoz del gobierno español, María Jesús Montero. Pasamos a la materia económica. Las bolsas europeas tocaban sus niveles más altos desde febrero este miércoles, sumándose a un repunte de las plazas globales ante el optimismo en torno al progreso de las vacunas contra la COVID-19 y el paquete de estímulo de Estados Unidos, mientras los inversores tienen la atención puesta en las conversaciones finales del Brexit. El ministro británico encargado de negociar sobre el Brexit con la Unión Europea, Michael Gove, dijo hoy que Reino Unido y la Unión Europea deberían tener una ruta más suave para un acuerdo comercial post-Brexit después del tratado para la aplicación del Protocolo de Irlanda del Norte, un punto importante de la discrepancia entre las 2 partes el día anterior. Los precios internacionales del petróleo ganaban terreno en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos subía más 0,94% y se ubicaba en $46.03 el barril. El Brent, de referencia en Europa, avanzaba más 1,19% y se cotizaba en $49.39.
Los mercados en Europa se mantenían en positivo al mediodía. El índice Eurostoxx 50 ganaba más 0,40%, el DAX alemán más 0,84%, el IBEX español más 0,18% y el FTSE 100 británico subía más 0,38%. En el mundo deportivo, sin margen de error, el Real Madrid recibe este miércoles al Borussia Mönchengladbach, obligado a ganar para asegurarse el pase a los octavos de la Liga de Campeones, en un partido que podría ser decisivo para la continuidad del técnico francés Zinedine Zidane. La derrota la pasada semana ante el Shakhtar Donetsk, 2-0, dejó al equipo merengue contra las cuerdas en la tercera posición de un apretado Grupo B en el que puede pasar de todo. Así estamos llegando al final de esta emisión. Los esperamos para nuestra emisión vespertina. Buen provecho.